Bueno, vamos a ver la versión 5.2.1 de Darktable y vamos a ver cómo se aplican y se gestionan las máscaras en una imagen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cambiar de pantalla y lo primero que vamos a hacer va a ser activar todos los módulos de Darktable. Para eso nos vamos aquí a la derecha en estas líneas horizontales y ponemos módulos todos. De acuerdo, y ahora lo que vamos a intentar, por ejemplo, es dar un poquito de claridad a este árbol que tenemos aquí y solo exclusivamente a ese árbol. Para eso lo que hacemos es hacer una curva de tono, por ejemplo. Las curvas de tono, vemos que hay zonas claras y zonas oscuras. Lógicamente se utiliza el histograma y, como veis, si lo levantamos automáticamente aparece ese árbol con todo su detalle. Vale, volvemos al comienzo pulsando aquí reiniciar parámetros y para eso lo que vamos a hacer va a ser trabajar con una máscara. Entonces elegimos una máscara y para eso utilizamos esta regla, estas opciones. Lo vamos a elegir en este caso trazar una máscara, vamos a definir cuál es y vamos a utilizar trazar la máscara con pincel. Lo podemos hacer de muchas maneras, pero esta es una de ellas. Elegimos el pincel y con la rueda del ratón vamos reduciendo ese círculo, esa circunferencia, hasta llegar al límite que a nosotros nos interesa, que podría ser este. Desde ahí ya trazamos completamente, siguiendo el dibujo, por un lado y por otro. Y además vamos a dibujar otra traza más hacia abajo. Esta traza es un poquito más fina que el árbol, entonces lo que podemos hacer es situarnos en ella y con la rueda del ratón la vamos ampliando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las dos trazas posibles. ¿Dónde han ido a parar estas trazas? De momento aquí tenemos las dos figuras usadas que nos marca. ¿De acuerdo? Y aquí a la izquierda tenemos el gestor de máscaras que nos dice el pincel 1 y pincel 2 que hemos hecho. Los podemos renombrar y los podemos activar y desactivar. ¿Lo ves? Aquí el pincel 2 y aquí el pincel 1. Nos va diciendo cuál es cada cual. ¿De acuerdo? En este caso nos situamos encima, que es la agrupación de los dos pinceles. Si yo me voy al pincel 1, lo puedo duplicar, lo puedo borrar, lo puedo eliminar de las figuras no usadas. El pincel 1 exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que es el pincel 2, además, nos puede decir qué tipo de modo utilizamos para manejarlo. Pero eso no es lo más importante. Si nos vamos aquí otra vez a lo que es la curva de tono, fijaos que aquí el modo que me aparece es normal. Es decir, por defecto va a aplicar de forma normal todo lo que nosotros queramos aquí. Y como veis, si yo levanto las sombras, automáticamente el árbol muestra todo su detalle. Yo me voy posicionando en la curva y donde yo quiera que se vea más correcto, veis que es todo el árbol, puede ser más oscuro o más claro. En este caso lo que quiero es aclararlo para darle ese toque de detalle. Ahí, por ejemplo. Si yo desactivo la máscara, si yo desactivo la curva de tono, como veis se queda más oscuro. Perdón, ahí lo que he hecho ha sido reiniciar. Un momentito, volvemos otra vez.
Elijo las máscaras, el pincel 1 y el pincel 2. Vuelvo a activar la curva. Ahí está. ¿De acuerdo? Y puedo activar o desactivar, en este caso, la curva de tono y veis el resultado, cómo cambia. Pues así lo podemos hacer con cualquier parte. Por ejemplo, vamos a hacerla con el río. Como esta no puedo moverla, puesto que afecta solo y exclusivamente el árbol, lo que hago es duplicar o hacer un nuevo módulo. Voy a hacer un nuevo módulo, que es el curva de tono 1. ¿Lo ves? Tenemos la curva de tono, que es la primera que hemos hecho del árbol, y aquí curva de tono 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a utilizar una ruta. Vamos a trazar una ruta para que nos coja, por ejemplo, toda esta zona. ¿De acuerdo? Entonces empezamos marcando un clic, otro clic, vamos siguiendo la ruta más o menos, aproximadamente. Otro clic, bajamos, pasamos en las hojas, subimos y terminamos. Ya tenemos la máscara hecha. Y ahora esa máscara lo que hacemos es subir la luz, el brillo, lo que es los tonos. Subimos el tono. Y fijaos que si yo lo que quiero es que no afecte tanto al árbol, con la rueda del ratón, simplemente voy ampliando, voy empequeñeciendo esa traza. Si lo que quiero es, además, reducir la influencia exterior a través de los puntos, puedo también reducir esa influencia que se realiza hacia afuera. ¿De acuerdo? Puedo aclarar un poquito más o un poquito más. Y lo que antes parecía pues algo pues más bien apagado, pues aquí conseguimos, si yo desactivo la curva, si desactivo la otra, desaparece el árbol. Y ya tengo un paisaje un poquito más armónico. Lo mismo se puede hacer no solamente para resaltar, sino para realzar elementos de la fotografía, sino también para apagarlos. ¿De acuerdo? Y nada, ¿dónde están las máscaras? Como hemos dicho antes, pues las tenemos aquí en el gestor de máscaras. Fijaos que aquí tenemos la agrupación de la curva en el tono 1, que hemos hecho una ruta, y dos pinceles que hemos utilizado en la curva de tono. ¿Significa eso que puedo utilizar máscaras en otro sitio? Pues por supuesto. Vamos a ver, por ejemplo, contraste local. Si yo quiero manejar otra vez el contraste local, puedo hacerlo de forma global. ¿Veis cómo cambia? Incluso vamos a ampliar. A ver, las luces y el detalle. Ahí, por ejemplo. Y ahora lo que quiero es que el detalle solamente se vea en el árbol. Bueno, para eso vuelvo otra vez al pincel. Puedo utilizar una máscara que era el pincel 1 y el pincel 2. Ya los tengo aquí situados. Y ahora lo que hago es, por ejemplo, si lo que quiero es mostrar mucho más detalle de ese árbol, pues lo voy ajustando a mi gusto. Un poquito menos de sombra, un poquito más de detalle. Si yo desactivo y activo el detalle del contraste de esa figura, la diferencia es enorme. Un poquito menos de detalle, un poquito más, ¿sabes? Ahí. Las luces. Vamos a hacer algo más. En vez del modo normal, vamos a solapar, y vemos que incluso los verdes, los tonos verdes, se multiplican. Es más, veo que gana en verdes, pero pierde detalle del árbol. Entonces lo que puedo hacer es regular esa intensidad.
Voy a ampliar un poquito más las luces, sacar un poquito más sombras y la opacidad la puedo dejar más o menos ahí. ¿De acuerdo? Puedo incluso, en vez de solapar, utilizar una suma o una aclaración. Lo que me hace es iluminar más el árbol. Lo mismo, puedo trabajar la opacidad en sentido contrario, es decir, cuánta claridad quiero. ¿De acuerdo? Más o menos podría ser ahí. Tengo el detalle. Si yo quito el contraste local, se nota la parte que he suprimido, ¿vale? O incluso puedo oscurecer. Voy a oscurecer el árbol y lo hago de una forma mucho más agresiva. ¿De acuerdo? O incluso lo que hago, lógicamente, es trabajar con una claridad suave o fuerte. Una claridad, vamos a hacer, fuerte. Si yo voy ampliando, ¿vale? Estamos en la misma situación que antes. Me voy a modo normal y aquí puedo volver otra vez a jugar con esa intensidad y esa opacidad que le he dado para el detalle. Quiero dar detalle a esta zona de la fotografía. Pues vuelvo otra vez a un módulo nuevo, elijo otra vez el pincel, utilizo en este caso la ruta 1, ya la tengo aquí, y ahora lo que puedo hacer es elegir la forma del detalle, las luces que va a haber, las sombras, cómo se van a trabajar, si en más o en menos, y si lo que quiero es sumar o aclarar, pues demasiado, un poquito menos, ¿lo veis? Y ahí puedo trabajar perfectamente con la máscara y decir hasta qué grado quiero que tenga ese detalle. Si lo pongo normal, lo único que me hace es, dentro de la misma línea de tonos, me da más o menos detalle a través del contraste, las luces, etcétera, y las sombras. ¿Vale? Cuanto más detalles o menos detalles, pues lógicamente la foto me va hablando sobre qué es lo que pueda necesitar. Bueno, tenemos más elementos, pero de momento vamos a dejarlo ahí. Y así es como se trabajan con las máscaras en Darktable. Bueno, pues espero que haya sido útil y que sirva para poder gestionar de forma más rápida cualquier tipo de variación dentro de la misma fotografía. ¿De acuerdo? Y nada, esto es todo. Espero que haya sido útil, que te haya gustado y gracias por estar ahí. Chao.